Santiago capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El mensaje de hoy en la mañana lleva por título la contrariedad entre el pecado y la palabra de Dios. La contrariedad, es decir, lo contrario que hay entre el pecado y la palabra de Dios. En esta mañana vamos a tocar 4 puntos. Número 1, Santiago nos va a recordar la oposición que hay entre Dios y el pecado. Punto número 2, Santiago nos va a mostrar una ilustración que describe la suciedad del pecado. La suciedad del pecado. Punto número 3, veremos la sujeción que el cristiano debe tener ante la palabra de Dios. Y número 4, veremos el poder restaurador de la palabra de Dios. El contexto en el que nos vamos a desenvolver tiene sentido desde nuestro primer punto, así que vamos a entrar de lleno. Punto número 1, Santiago nos recuerda la oposición que hay entre Dios y el pecado. El texto que vamos leyendo en el versículo 21 empieza con esta frase que dice, por lo cual. Esta frase es un conector que Santiago utiliza para unir algo que ya ha dicho anteriormente con algo que va a decir ahora, a continuación. Esta palabra por lo cual tiene mucho sentido, eso quiere decir que esta palabra tiene mucho sentido, un total sentido, en base a lo que Santiago ya dijo anteriormente, en versículos anteriores. ¿Qué es lo que dijo Santiago anteriormente? Vamos a verlo en 3 pequeños incisos, ¿no? Inciso A, algo que vimos ya domingos atrás, en los versículos 12 al 15, Santiago nos muestra que había dudas en los creyentes, había dudas en los hermanos a los que le está escribiendo con respecto a cuál es el rol que Dios cumple en las adversidades, en el dolor, en las tentaciones, en el pecado. ¿Cuál es el rol que Dios cumple en todas estas situaciones? ¿Es acaso Dios alguien que nos incita a pecar? ¿Puede ser Dios alguien así? ¿Es acaso Dios alguien de quien puede surgir o puede venir algo de oscuridad o crueldad? Bueno, pues en nuestro inciso B, que son los versículos 16 al 18 que hemos visto también hace algunos domingos atrás, Santiago nos va a demostrar que ese pensamiento es un error. Por eso empieza el verso 16 diciendo, amados hermanos míos, no erréis. Y luego en los versos 17 y 18 nos muestra quién realmente es Dios. De una forma breve, Santiago nos da una clase de teología de los atributos de Dios para mostrarnos que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios bondadoso, es un Dios que da. También Santiago nos va a mostrar que Dios es un Dios santo, en el cual no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay mancha alguna. Él es perfecto, Él es el Padre de las luces. Luego, Santiago también nos va a demostrar que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es aquel que promete algo y su promesa es irrevocable, es inamovible, Él es fiel a sus promesas. Y de la misma manera Dios es fiel en su justicia y en su ira cuando juzga, cuando castiga. Dios es inmutable. Y termina el verso 18 mostrándonos que Dios es un Dios soberano. Él es el Dios que hace lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Él es soberano. Y en esa soberanía, en esa libertad que Dios tiene para hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, bueno, pues Él quiso hacernos nacer de nuevo por su palabra de verdad. Y seamos así primicias de sus criaturas. Es decir, que seamos de su propiedad, seamos suyos. Eso es lo que Santiago nos muestra en estos versos que veíamos anteriormente. El anterior domingo, y este es nuestro inciso C de este primer punto, Santiago fortalece en los versículos 19 y 20 que Dios no tiene nada que ver con el pecado.
Santiago ahora se centra en la vida de los que hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, el Evangelio, los creyentes, la iglesia. Y Santiago se centra en la vida, en los frutos que deben mostrarse en la vida de estos cristianos. Y muestra, por ejemplo, que hay una diferencia abismal en lo que es la ira del hombre, que es una ira pecaminosa, una venganza pecaminosa, y la ira de Dios, la venganza de Dios, que estamos hablando de una ira santa, una venganza santa, de tal manera que el apóstol Pablo a los romanos les escribe diciendo que no nos venguemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una venganza pecaminosa, es una ira pecaminosa la que sale de nuestro corazón, pero que demos lugar a la ira y a la venganza santa de Dios. Su ira es santa porque proviene de un Dios santo. Su venganza es santa porque proviene de un Dios santo. ¿Ven el punto en el que Santiago nos va mostrando? Siempre hay una diferencia entre Dios y el pecado. En ese contexto, en ese resumen de lo que Santiago ya va diciendo hace muchos versos atrás, y en el caso nuestro que vamos viéndolo domingo tras domingo, hace ya varios domingos atrás, Santiago nos va mostrando una y otra vez que Dios es santo, alejado de todo pecado, que no tiene nada que ver con las tinieblas. Y ahí viene diciendo en el verso 21, por lo cual, así como Dios es santo, así como la ira de Dios es santa, ahora, en base a todo esto, nos muestra una ilustración. Punto número 2. Una ilustración que describe la suciedad del pecado. Ahora se va a enfocar a mostrarnos cuán sucio es el pecado y cuán chocante es el pecado en el creyente que ahora ha nacido de nuevo. Aquel creyente que tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese cristiano ya no tiene también parte con el pecado. ¿Por qué? Porque ahora es de Dios. Ahora Dios mismo mora en el cristiano. ¿Cuál es la esencia de la suciedad del pecado? Dice el texto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esta palabra desechando o desechar viene del griego apotitsemi, que significa poner lejos algo, separar algo y alejarlo lo más posible de ti. Eso significa desechar. La idea general que el escritor nos está mostrando acá es una ilustración de cuando tú cesas de hacer algo, dejas de hacer algo por completo, terminas una relación que tenías con algo, en este caso el pecado, la cesación, la terminación de una relación con el pecado. El escritor nos está mostrando la ilustración de cuando tú te despojas o te quitas una vestimenta que está tan sucia que ya ni lavarla sirve, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con esa vestimenta? Botarla, desecharla. Esa es la idea que Santiago nos muestra con esta palabra, ¿no? Con esta palabra, bota esa ropa inmunda lo más lejos posible de ti. Aléjala de ti lo más posible. No sirve. Eso nos dice Santiago, desechando, despojando de ti. Esta ilustración que vemos acá, que Santiago usa, es una ilustración que el Espíritu Santo, que está guiando a Santiago para escribir esto, ha guiado también a otros escritores de la palabra de Dios para mostrar a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los colosenses les dice lo mismo en Colosenses 3:8. El apóstol Pedro a la iglesia perseguida le dice lo mismo en 1 Pedro 2:1. Y el apóstol Pablo una vez más a los romanos en el capítulo 13 le dice también en ese contexto de despojarse del pecado. El autor a los hebreos en el capítulo 12 versículo 1 les dice lo mismo. Pero yo voy a agarrarme de una porción un poquito más extensa en donde el apóstol Pablo
va a explicar de forma más profunda qué es lo que Santiago está diciendo en este versículo, en la porción de este versículo. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, que no hay mejor comentario de la Biblia que la Biblia misma. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia, ¿no? Así que ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo comenta o nos da a profundidad una explicación de lo que Santiago está diciendo acá. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir lo mismo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 22 a 31. Pablo le está escribiendo a una iglesia local, a un grupo de cristianos en Éfeso, que ellos vinieron de una sociedad idólatra, una sociedad totalmente degenerada en el sentido moral y ético de la palabra. Degenerados. Ahora, este grupo de creyentes viene de ese contexto, viene de esa sociedad, y el apóstol Pablo les dice a estos hermanos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítense, así, ¿no? Como Santiago, despójense, boten al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice Pablo, desechando, acá ya empieza Pablo a mostrarnos a qué se refiere Santiago con esta palabra despojarse. ¿Cómo uno se despoja del pecado? Es verdad que hemos sido perdonados del pecado, pero ahora nosotros debemos llevar a práctica lo que se conoce como mortificar el pecado, matar el pecado en nosotros. Por lo cual dice, desechando la mentira. Pablo ya empieza a mencionar pecados específicos. Desechando la mentira, bota la mentira lo más lejos de ti, habla verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Recuerdan cuando Santiago nos hablaba de la ira en la vida del cristiano, en la vida de aquel que ha nacido de nuevo? Dice, airaos. Es natural enojarse, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejemos que el enojo dure hasta que el sol se esconda. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Si robabas, ya no robes, sino trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. ¿Recuerdan? Tardos para hablar. Tenemos que pensar antes de decir algo que sea de tropiezo para otros o de mal testimonio para otros. Si somos creyentes, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, una vez más, esta ilustración, ¿no? De despojarse, de quitarse, de botar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Pablo aclara lo que Santiago está escribiendo en estos versos que estamos estudiando. Pablo empieza a mencionar pecados específicos. ¿Qué es lo que significa despojarse del pecado? Bueno, pues ya dejar de mentir y hablar con verdad. Si robaba, ya no robemos más. Cuando cristianos, cuando hijos de Dios por la fe en el Evangelio de Jesucristo, nos despojamos del pecado, entonces estamos renunciando a nuestro viejo estilo de vida, con el cual nosotros deshonrábamos a Dios cuando éramos esclavos del pecado. Pero la palabra de Dios nos muestra que ahora que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, sino más bien somos siervos de Cristo, siervos del Señor. Y ahora estamos actuando como herramientas de justicia para Dios, como dice Romanos capítulo 6. El pecado ya no comparte en lo más mínimo con nosotros.
como hijos de Dios. Ya no comparte con nosotros el pecado, porque somos santos de Dios y Dios mora en nosotros. No debemos contristar el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. No debemos contristar, entristecer el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Ahora, si bien Pablo nos da una muestra de pecados específicos, Santiago no es tan específico en los pecados que menciona acá. Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Primeramente, ¿qué significa toda inmundicia? La palabra toda significa toda, ¿no? Toda. Nos está hablando de la totalidad de algo, la totalidad de algo. Y acá nos está diciendo que toda inmundicia, todo tipo de inmundicia sea desechado del cristiano. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué es el pecado de la inmundicia? Bueno, en primer lugar, cuando Santiago dice toda inmundicia, está hablando en sentido bien general, todo tipo de inmundicia. La palabra inmundicia significa suciedad extrema, suciedad extrema. No sé si ustedes recuerdan estos versos que el apóstol o que el profeta Isaías dice con respecto a nuestras obras, nuestras buenas obras. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, nuestras mejores obras. Santiago o Isaías está haciendo alusión cuando dice de trapos de inmundicia, de esos trapos que usaban en esos tiempos, que todavía no habían esas toallitas femeninas, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más delicados posibles, pero certeros en lo que estamos leyendo. En esos tiempos en donde no existían las toallas femeninas, usaban trapos, las mujeres, para cubrir lo que se conoce como la costumbre mensual de las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues ese trapo, luego de ser usado y luego de estar sucio por la costumbre mensual de las mujeres, ese trapo era considerado como un trapo de inmundicia, un trapo inmundo. Lo único que se podía hacer con eso era desecharlo. Isaías usa eso para comparar nuestras mejores obras delante de Dios. Y ahora, esa palabra inmundicia es la que estamos leyendo acá en Santiago para referirse al pecado. El pecado es así de inmundo. Es algo que se tiene que desechar de nuestra vida. Es algo que se tiene que desechar. Entonces el término inmundicia acá, en un sentido general, se refiere a la impureza moral, a la inmoralidad, tratándose de un área muy común en la sociedad, un área pecaminosa muy común en la sociedad. Santiago exhorta a los cristianos a alejarse totalmente de la inmundicia, de toda inmundicia. Debemos desechar la impureza moral en la que se encuentra el mundo caído. El cristiano ya no es parte de ese mundo. Y bueno, cuando uno habla de estas cosas, algunos se sienten aludidos y puede sonar hasta muy chocante. Tanto que algunos en tono defensivo dicen, pero todo lo que estás diciendo es obvio. Es obvio. Obviamente un cristiano tiene que alejarse de la inmundicia. Obviamente un cristiano tiene que alejarse de la impureza moral. Es obvio. ¿Por qué nos dices algo que sabemos, algo que es totalmente obvio? Bueno, Santiago le está diciendo a estos cristianos eso obvio que nosotros pensamos ahora. El apóstol Pablo, a continuación, en Efesios capítulo 5, vamos a leer, le dice también a estos hermanos eso obvio que nosotros pensamos que lo tenemos sobreentendido que el cristiano debe hacer, alejarse de la inmundicia. Y le dice, pero fornicación, Efesios 5, versículos 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos,
ni palabras deshonestas, ni truhanerías que no convienen, ni necedades, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, una vez más esta palabra, ¿qué va a pasar? Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sabemos que es obvio que el cristiano debe alejarse de la inmundicia, pero es algo que desde el primer siglo es una lucha que se tiene dentro de las iglesias. Hay personas que llamándose cristianas, que profesando la fe de Cristo, profesando seguir a Cristo, viven, practican la inmundicia, todo tipo de inmundicia, todo tipo de inmoralidad. Es triste cuando tú lees la carta a los Corintios y lees cómo una iglesia no solamente consciente al pecador, consciente a aquel que está en pecado de inmundicia, en pecado de fornicación, como si fuera algo liviano, algo ligero. Y el apóstol Pablo, con mucho amor, pero al mismo tiempo con mucho dolor, exhorta a estos hermanos a tomar cartas en el asunto. No es en vano que el apóstol Pablo, no es en vano que Santiago le escriba a la iglesia algo tan obvio. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros incurrimos muchas veces en desobediencia. No solo de repente como los que caemos en el pecado de la inmundicia, sino también como los que somos cómplices. Muchas veces somos cómplices al permitir estas cosas en la congregación. Pero el Espíritu Santo ha guiado a Santiago, ha guiado al apóstol Pablo, ha guiado a muchos hermanos a decir que así como yo soy santo, dice el Señor, sean santos también ustedes. La inmundicia, todo tipo de inmundicia, incluye toda forma de impureza, sea espiritual, sea mental o sea física. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Levítico capítulo 20, vamos a ver que se le llama inmundicia cuando un hermano tomaba la esposa de su otro hermano, ¿no? El incesto, lo que se llama fornicación, eso es considerado inmundicia por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en Números capítulo 5, verso 19, y en 2 Samuel capítulo 11, verso 4, refiriéndose, por ejemplo, en este segundo versículo, al adulterio de Betsabé y David, cuando la palabra de Dios muestra el adulterio, lo muestra como inmundicia. Inmundicia. La fornicación, el adulterio, todo pecado en donde incluyes, en donde expones tu mente, tu espiritualidad, tu cuerpo, eso es inmundicia. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo lo que consumes, todo lo que tocas, si está yendo en contra de tu mente, ensuciando tu cuerpo, todo eso es inmundicia. Y el apóstol Pablo y Santiago nos dicen, deshazte de eso. Déjalo de hacer. Así como dejamos de mentir cuando creímos en Jesús y hemos sido nacidos de nuevo, dejemos también la inmundicia. Alejémonos de la inmundicia. Pero luego Santiago también menciona otro tipo de pecados. Dice la inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la abundancia de malicia? Esta frase se refiere a todo deseo o a toda intención maligna que generalmente termina afectando o tiene el propósito de afectar a otras personas. Esa es la abundancia de malicia. El Señor Jesucristo dice que todas las maldades salen de nuestro corazón, ¿no? Todos los pecados salen de nuestro corazón. En Proverbios, vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículos 12, 14 y 18. La palabra inspirada de Dios dice, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Perversidad, dice el verso 14, perversidad hay en su corazón.
anda pensando el mal. Y aquí cuando dice anda, nos está hablando de que es su estilo de vida. Ese es algo que hace constante. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y en el verso 18, el escritor de Proverbios, refiriéndose a 7 cosas que Jehová abomina, dice también el corazón que maquina pensamientos inicuos. Jehová abomina a aquella persona que tiene un corazón que maquina, que piensa, que planea pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dios los abomina. Abomina este pecado de la abundancia de malicia, de aquella persona que maquina cómo hacer el mal y no descansa hasta hacer daño, hasta lastimar. Salmo 140 nos habla de personas que traman maldades en su corazón y cada día provocan guerras, dice la palabra en Salmo 140. Provocan guerras. ¿Alguna vez has conocido a una persona así? Que no descansa en todo el día hasta por lo menos provocar una guerra, hasta por lo menos sembrar discordia entre amigos, que hay un proverbio que dice así, ¿no? Que el inicuo es aquel que siembra. El hombre que no conoce a Dios, el impío, siembra discordia entre los amigos. Entonces, hay personas, dice la palabra de Dios, con esta maldad que no descansan hasta provocar por lo menos una guerra en un día. Salmos 36:4 dice que hay personas que planean la iniquidad en su cama. La cama es para dormir, es para descansar. Pero estas personas la usan para planear maldad. Dice, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Este es un estilo de escritura hebreo que cuando habla de no aborrece el mal, está mostrando todo lo contrario de lo que sí hace. Ama el mal. Ama el mal. Esta persona se la pasa las noches en vela solamente planeando cómo hacer mal, cómo provocar guerras, cómo sembrar discordia, maquina maldad. Y saben que de personas que no conocen a Dios, de personas que no conocen a Dios realmente, esto no es sorprendente. No es sorprendente. Esta actitud que vemos una y otra vez en la palabra de Dios no es sorprendente en personas que no conocen a Dios. Lo sorprendente es cuando vemos en esta actitud en personas que profesan ser discípulos de Cristo, que profesan ser cristianos. Y profesando ser cristianos son de aquellos que siembran discordia, son aquellos que provocan guerras, son aquellos que maquinan maldad y tratan de lastimar y hacer daño. Eso es lo lamentable. Por eso Santiago le escribe a hermanos diciéndole, despojaos, desechad, ¿qué cosa? Toda abundancia de malicia. Toda abundancia de malicia. Y así pasamos a nuestro punto número 3. La sujeción ante la palabra de Dios. Vamos a leer lo que hemos estudiado hasta ahora y el verso en el que nos vamos a centrar en este tercer punto. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando Santiago habla de recibir en esta porción del versículo, se refiere en un contexto de rendirse ante la palabra de Dios, someterse ante la palabra, ante la autoridad que tiene la palabra de Dios. El cristiano tiene que someterse ante esa palabra. Eso significa en el contexto general esto de recibir con mansedumbre. Si bien la palabra griega, que se traduce como recibir, significa precisamente eso, significa recibir algo, tomar algo, aceptar, percibir, en este contexto, la palabra, en sentido general, el escritor nos está diciendo que el cristiano que ha nacido de nuevo por la palabra de verdad,
que ahora tiene vida nueva por esa palabra que es el evangelio que hemos escuchado y hemos creído, ahora ese cristiano en su nueva vida debe someterse a esa palabra que es la palabra de Dios. El evangelio no es solamente para el principio de la vida del cristiano, ¿no? Es como que escucho el evangelio, ya creí, oh, qué bien, y ahí quedó el evangelio. En el inicio de lo que fue mi vida cristiana, mi nuevo nacimiento. No, la palabra de Dios nos muestra que el evangelio, que la palabra de Dios nos da vida, pero también es la que nos regenera, es la que nos perfecciona, es la que nos santifica. Y es algo que vamos a ir viendo más adelantito. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se dan cuenta que el énfasis de Pablo acá es que la palabra sigue actuando en la vida del cristiano? No se quedó en el inicio de la conversión del cristiano, sino que Pablo nos muestra que la palabra en la que hemos creído, el evangelio de salvación, aún ahora sigue teniendo un efecto en nuestras vidas, la cual, la palabra, actúa. Está hablando en un sentido activo, ahora, presente. Actúa en vosotros, los creyentes. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Es el autor de la palabra de Dios. Y el autor de la palabra de Dios mora en nosotros, en los cristianos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay una conexión entre el autor de la palabra que mora en nosotros y su obra. Hay una conexión. Así que nosotros leemos la palabra de Dios y podemos escuchar al autor tocando las fibras más profundas de nuestro corazón. Al Espíritu Santo tocando las fibras de nuestro corazón. Y allí se va cumpliendo lo que dice el autor a los Hebreos, que la palabra es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y llega hasta los tuétanos, es decir, hasta lo más profundo del ser. ¿Por qué? Porque es viva y hay una interacción entre la obra de Dios y Dios mismo morando en nosotros. Hay una interacción. Es a través de la Escritura que el Espíritu Santo nos va regenerando. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos regenera, quien nos perfecciona, quien nos santifica, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos Nehemías, por ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículos 20 y versículo 30, vamos a ver que los levitas estaban exhortando al pueblo y con la palabra de Dios, y les estaba mostrando al pueblo que Dios en todo el tiempo, desde que llamó a Abraham y desde que hizo un pueblo de millares de personas, de ahí, de Abraham, Dios siempre les dio palabra. Siempre les dio palabra. Incluso estando en la esclavitud en Egipto, estando en el desierto, Dios siempre les dio palabra. Versículo 20 dice: y enviaste tu buen espíritu. Nehemías 9:20. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles al pueblo, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les soportaste, dice el verso 30, les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Con tu espíritu por medio de tus profetas. Dios nos santifica, Dios nos perfecciona con su espíritu por medio de su palabra.
por medio de su palabra. Así como con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo hace de la misma manera con nosotros hoy. El Espíritu Santo está perfeccionando a su pueblo, está perfeccionando a su iglesia, santificando a su iglesia, y lo hace por medio de su palabra. Por medio de esa palabra que fue inspirada a los profetas de Dios, a los apóstoles de Cristo. Y esa palabra ha sido plantada en nosotros. Por eso usa esa frase, ¿no? La palabra implantada. Este es un ejemplo que Santiago usa haciendo alusión cuando nosotros plantamos, sembramos algo, ¿verdad? Y una vez más Santiago está haciendo uso de ilustraciones de la creación. Es algo que llama mucho del estilo de Santiago. Santiago hace mucha ilustración de la creación para mostrarnos cómo obra Dios. Y ahora nos va a mostrar que la palabra ha sido sembrada como una planta en nosotros. Esta ilustración tiene una enseñanza de parte de Santiago. Aquí debemos aclarar que los que están recibiendo esta carta ya han creído en el Evangelio. Ya son hermanos, son sus amados hermanos de Santiago, hermanos en la fe. Así que acá estamos hablando de personas que ya han creído en esa palabra ya ha sido sembrada en ellos y esa planta ya puso o ya clavó sus raíces en ellos. De la misma manera en nosotros. ¿Hemos creído en el Evangelio de Salvación? Bueno, pues la palabra ha sido sembrada, plantada en nosotros y ha echado raíces en nosotros. Ya ha echado raíces. Y tenemos vida eterna. El contexto de lo que Santiago está mostrando acá es en lo que respecta a la madurez espiritual, no a la muerte espiritual. Algunos usan esta ilustración para decir, bueno, así como una planta, si no le echas agua, se muere, bueno, así también puede que tú pierdas tu salvación. Es decir, una vez que ya has sido vivificado espiritualmente, puede que mueras espiritualmente de nuevo por no regar la planta. Pero no, la palabra de Dios no nos muestra eso. No nos olvidemos, Santiago hace algunos versos atrás nos estaba explicando que tenemos un Dios inmutable. Y ese Dios inmutable nos ha dado dones, entre ellos la vida eterna, el regalo de la vida eterna, que justamente es por gracia, no por merecimiento. Y esa vida es eterna, no la podemos perder. Si fuera una vida que se pudiera perder una vez que la has adquirido, entonces ya no es eterna. Y en segundo lugar, lo que este Dios inmutable que no cambia nos da, sus dones, su llamamiento, son irrevocables, como leíamos en Romanos capítulo 11, verso 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios, dice Pablo, son irrevocables. Entonces no estamos hablando acá de una pérdida de salvación o pérdida de la vida espiritual que ya te ha sido otorgada, sino más bien de madurez espiritual. Una planta necesita atención, necesita agua para crecer. No te enfoques en la muerte de una planta, porque ese no es el ejemplo de Santiago, sino más bien en el crecimiento. El crecimiento, ese es el enfoque de Santiago con esta ilustración. La palabra ha sido implantada en nosotros, ¿para qué? Para que crezcamos, para que maduremos, para que no nos quedemos como niños fluctuantes que somos llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo a los Efesios. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de reflexión. ¿Se ve fruto de madurez en tu vida? ¿Se ve fruto de madurez en nuestra vida ahora que sabemos que tenemos que crecer? ¿Y cómo se evidencia la madurez en un cristiano? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo sabes que un cristiano es maduro? Bueno, estábamos acabando de leer, un cristiano maduro desecha el pecado, se aleja del pecado. Las pruebas más básicas y más claras de la madurez de un cristiano es que se aleja del pecado,
Se quita la inmundicia, se quita la abundancia de malicia, se quita todo aquello que formaba parte de su antiguo sistema de vida. Esos son los principios básicos de madurez. Mortifica el pecado. Y así pasamos a nuestro último punto, el punto número 4. El poder restaurador de la palabra de Dios. El poder restaurador de la palabra de Dios. Hablando de la palabra, Santiago dice, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Recordemos que Santiago está escribiendo a hermanos que ya son salvos. Hermanos que ya han creído en la palabra de verdad, que ya han nacido por la palabra de verdad y que ya tienen vida eterna. Ya son salvos. Entonces, ¿por qué Santiago escribe acá diciendo esa palabra puede salvar vuestras almas? ¿Es que acaso estos hermanos que han sido salvos puede todavía no ser salvos? ¿Qué está diciendo Santiago acá? Lo que Santiago se está refiriendo en estos versos, la cual puede salvar vuestras almas, en realidad está mostrando el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de salvar almas. Tiene el poder de salvar almas, que es el caso de estos hermanos que ya están leyendo la palabra que Santiago está escribiendo. Estos hermanos ya han sido vivificados por el poder que tiene la palabra. La palabra tiene el poder de salvar vuestras almas. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero esta palabra salvar tiene un sentido bien amplio. Tiene el sentido precisamente de salvación de la condenación a la que vamos por nuestros pecados. Ese sentido lo conocemos, es el más obvio. Pero también tiene otro sentido que significa sanar. Esta palabra griega salvar es la palabra sozo, que significa salvar o sanar. Esta es la palabra que usa el Señor Jesucristo cuando sana a la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Recuerdan, no? La que se acercó y le tocó el borde de su manto. Jesucristo le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Sozo. Y en realidad lo que Cristo está diciendo es, tu fe te ha sanado. Físicamente, pero también espiritualmente, porque esta mujer estaba siendo integrada a esa sociedad de la cual había sido excluida por su situación. Una mujer que tenía la enfermedad que esta mujer tenía, que era el flujo de sangre, ella era inmunda durante todo ese tiempo que mantuvo esa enfermedad. Y ella no podía estar en la sociedad, así nomás. Ella era inmunda. Lo que Cristo hizo con esta mujer, a pesar de, incluso, al salvar su alma de la condenación, también estaba sanando su vida al hacerla íntegra y volverla a ser parte de una sociedad de la cual había sido excluida. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Físicamente, por ejemplo, tenemos el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, que fue resucitado de manera temporal, pero fue resucitado. Tenemos el ejemplo de la hija de Jairo, que también fue resucitada de manera temporal. Y tenemos también el ejemplo del hijo de una viuda al cual Cristo resucitó, igualmente, de forma temporal. Pero ¿se dan cuenta que el poder de la palabra de Dios fue quien dio vida a estas personas? Así también como físicamente la palabra de Dios da vida, también espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida por medio de Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra, el Evangelio.
Así que la palabra de Dios tiene el poder de dar vida espiritualmente y vida físicamente. Los que creemos en Jesús también recibiremos esa vida física después de morir. 1 Corintios 15, versos 22 y 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, el primero de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. En la venida de Cristo, el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz que manda, dice 1 Tesalonicenses 4. Y los que hemos creído y hemos muerto físicamente, vamos a resucitar al escuchar esa voz de mando de nuestro Señor. El poder de la palabra de Dios tiene poder para dar vida espiritual y vida física. Pero más allá de la vida física y espiritual que recibimos con la palabra de Dios, lo que Santiago está diciendo acá es que la palabra de Dios tiene también el poder de restaurar una vida, de sanar una vida que en el pasado era esclava del pecado y ahora más bien por la palabra de Dios vive para Dios y puede servir a Dios y ser herramienta para Dios. Romanos 6, versículo 13 dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No importa cuál fue tu pasado, no importa cuáles fueron los pecados que cometiste, en Cristo y solo en Cristo eres instrumento útil de justicia para Dios. Conclusiones. Cristo nos da una nueva identidad al estar unidos a Él, sumergidos en Él. En Cristo tenemos una nueva identidad. Cristo nos regala una nueva integridad, más valiosa que la que hemos pisoteado cuando éramos esclavos del pecado en el mundo. Hemos pisoteado nuestra integridad, ¿verdad? Hemos pisoteado lo que valíamos, lo poco que valíamos. Pero Cristo nos da nuevo valor, nuevo valor. Puede que ahora incluso estés pagando las consecuencias de los errores que cometiste en el pasado, en tu vida pasada. Incluso siendo cristiano, puede que estés pagando las consecuencias. Pero Dios, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo y a través de su santa palabra, Él quiere restaurar tu vida. Quiere darle sentido a tu vida, regenerar, perfeccionar tu vida. Ya tienes vida eterna, perdón de pecados, pero ahora Él quiere hacerte útil en el lugar en donde estés. Puede que estés detrás de rejas en la cárcel, o puede que estés en un hospital, o en las calles, o en una oficina, o en el campo. Si eres de Cristo, Dios quiere hacerte herramienta útil ahí en donde estás. Seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo en la lectura de su santa palabra, donde Dios se revela a sí mismo a nosotros y nos revela también su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo es que Dios quiere que vivamos? Seamos llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, guiados por el Espíritu. Despojémonos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir, y empecemos ahora a vivir como instrumentos de justicia para Dios. Vamos a orar.